Buenas, soy Tomás José Rojas Alonso y hoy estamos en la UCB para entrevistar a los estudiantes de Derecho para saber qué opinan con respecto a que las leyes sean manipuladas a favor de los intereses de un gobierno. Vamos. Todo acto que manipule una ley es un acto violatorio del Estado de Derecho, es lo que observamos aquí en Venezuela. Vemos como día tras día se viola el Estado de Derecho a través de leyes que violan el procedimiento ordenado en la Constitución, que es el procedimiento de creación de las leyes, o si no vemos como el Tribunal Supremo de Justicia o manipula las leyes, las deroga, las modifica o simplemente prohíbe actos del legislador solamente para satisfacer a un gobierno. No, es algo que no puede ocurrir. En nuestra Constitución establece la separación del Estado de Derecho. Se supone que existen varios poderes que se encargan precisamente de la separación del poder y más que todo en la historia de Venezuela se ha tomado esta percepción erróneamente porque el poder legislativo siempre ha ido de la mano del Ejecutivo. Lastimosamente las leyes que se han creado en numerosas ocasiones en nuestro país favorecen muchas veces a un grupo político en específico y no a la ciudadanía en general. El Poder Ejecutivo, que no tiene nada que ver en cuanto a la legislación, que entendemos por la legislación, que es la Asamblea Nacional, que son los que en discusiones sancionan las leyes, que las leyes que después los ciudadanos van a acatar. Bueno, el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con ello, pero es porque este Poder Legislativo es de reserva legal, es solo para ellos. La legislación, la Asamblea Nacional, ¿qué pasa? El Poder Ejecutivo, encabeza por el presidente de la República, haciendo omisión de esta reserva legal, quieren absorber competencias que no son de ellos, manipulándolo a su favor. Eso es totalmente cierto porque se están violando en principio la Constitución. Normas que están en la Constitución las están haciendo a un lado para ellos hacer las cuestiones a su conveniencia. En principio todo aquello que contraría a la Constitución es constitucional y por tanto no debería tener validez. Esto en Venezuela no es aplicable porque hay cantidad de leyes que no cumplen con el procedimiento, que son en principio inconstitucional, por esa simple base no deberían ser practicables, están en funcionamiento, están publicadas incluso en Gaceta Oficial. Un ejemplo claro está en la ley sancionada no hace mucho de que las personas que salieran a protestar serían atacadas. Bueno, esto es inconstitucional en principio, ya que la Constitución respalda este derecho que tenemos de manifestarnos pacíficamente. Bueno, con esta ley totalmente inconstitucional se ve totalmente incorrecto. O sea, porque se supone que la ley no tiene que ser en beneficio a un partido político o a un interés, o sea, en general, sino que tiene que ser un beneficio para los ciudadanos. O sea, la ley es la representación de la voluntad de cada uno de los ciudadanos. No tiene que ser la representación de un partido político dominante, aunque claro, también existe, eso también viene por la llamada democracia, porque obviamente como el grupo dominante es el donde supuestamente está la expresión de la ley, pero no, o sea, la ley tiene que ser una ley imparcial. Motivante pues ver eso de que no se cumplen los procedimientos necesarios para hacer eficaz una ley, y si nosotros como estudiantes sabemos que si procedimiento válido, esa ley no puede ser válida, pero aquí en Venezuela eso no procede. Esto es algo, nosotros lo vemos, pero es algo totalmente teórico, solo es teoría porque en la práctica no es así, aquí todo es discrecional, actividades que no pueden ser realizadas por el Poder Ejecutivo igualito lo hacen, entonces es triste, pero bueno, esa es la realidad que vive el país. Principalmente las leyes se hicieron para cumplirlas por todos los ciudadanos y el primero que debe cumplirlo es el Estado. El Estado debe ser garante de que las normas se cumplan y se hagan cumplir a favor de los ciudadanos. Leyes, cuando benefician a un gobierno, cuando benefician al Estado, deja al ciudadano a la intemperie, deja que las leyes pasen por encima de los ciudadanos y no deja que las leyes y el ciudadano tengan una relación armónica. Es decir, las leyes se hicieron para que el Estado y los ciudadanos las respeten, pero ahora con este nuevo modelo, con este modelo que llevamos 17 años, simplemente ha llevado a que el Estado crea leyes para imponerse él en su calidad de Estado frente a ellos mismos, frente a los ciudadanos que son los que deben garantizar que el Estado cumpla lo que sus normas establezcan. Se ve a lo largo de la historia, siempre ha ocurrido. No, aquellas personas que están
o que detentan los poderes públicos siempre van a hacer leyes o siempre procurarán que las leyes estén a favor de su gremio o a favor de a sus propios intereses. Eso no es nada nuevo. Pues primero es menester de notar que en todos los gobiernos las leyes se modifican pues para favorecer no siempre al pueblo o a la población como debería ser en el mundo del deber ser, sino que aquellas personas que ostentan pues determinada cuantía de poder siempre actúan en aras a detentarlo, seguir detentándolo, sobre todo en las tendencias políticas latinoamericanas. Es perjudicar a la población para que todo se regule de forma tan excesiva que exista una opresión total para el libre desenvolvimiento de las personas. Y entonces, a causa de las excesivas regulaciones, lo cual no tiene ningún sentido, ¿por qué? Porque cuando tú regulas tanto cualquier actividad que pueda hacer un ciudadano de determinada nación, lo que estás haciendo es, primero, poniendo trabas, y segundo, esas trabas a lo largo terminan siendo un fomento de la corrupción, de situaciones como la legitimación de capitales, situaciones como lo que es el financiamiento del terrorismo. Y entonces, ¿por qué no modificar las leyes para que se beneficie la población, para que se beneficie la ciudadanía? Bueno, eso también es más que un matiz desde el punto de vista jurídico, eso sería algo netamente político. Netamente político porque las posturas idiosincráticas que tenemos aquí en Venezuela en la actualidad obviamente no son las que solíamos tener pues a principios, a mitad de siglo, que era pues la evolución, el pensamiento democrático y la evolución social, sino que aquí lo que tenemos, y por gran infortunio, es un sistema autoritario que es una copia del modelo cubano. ¿Ok? Entonces, en esa cuestión, simplemente lo que se busca es limitar cualquier actuación de la ciudadanía con respecto de manifestar su desacuerdo o su acuerdo con determinadas situaciones. Es decir, lo que esté bien, bien para ellos, pero lo que esté mal va a ser severamente sancionado. Es decir, limitando la libertad de expresión, limitando la libertad económica, por ejemplo, un decreto de estado de excepción que no tiene fecha de caducidad, no termina. Ellos lo decretan y eso es una medida excepcionalísima. Entonces, te lo decretan y no te dicen cuándo termina, sino cuando cese aquellas circunstancias que dieron origen pues a la necesidad de decretar ese estado de excepción. Y entonces tú lees el decreto y te dice que bueno, que el estado de excepción fue decretado porque la gente hacía mucha demanda de productos, por ejemplo. O sea, ¿qué clase de fundamento es ese para decretar un estado de excepción? Lo cual es una medida excepcionalísima en las situaciones de gran austeridad dentro de la situación política de un país. No es ninguna. Y entonces ahí uno se da cuenta de lo tergiversado de forma dolosa que se ha realizado en nuestra legislación. El problema es que la ley o la norma tiene varias interpretaciones y en el derecho nos enseñan que lo ideal es buscar la interpretación más correcta o que se amolde al caso específico, que dé una solución lo más justa posible. Y en este caso, en Venezuela, el gobierno se ha dedicado a hacer interpretaciones totalmente descabelladas, disparatadas, que lo que hacen es tergiversar el sentido propio de la norma y hacer más bien que se aplique la norma en favor de ellos. El que más realiza interpretaciones arbitrarias es la Sala Constitucional, y no solo que esas interpretaciones son arbitrarias, sino que muchas veces son vinculantes con los otros tribunales, y ello distorsiona todo el sentido que debería tener lo que es un poder judicial. También el hecho que los jueces no son independientes, que son de libre remoción, afecta mucho cómo ellos interpretan. ¿Por qué? Porque están coaccionados a que pierden su trabajo si no hacen una interpretación a favor del gobierno. Entonces, buscan una forma de interpretar a favor del gobierno que en muchos casos no se ajusta para nada a lo que dice la misma norma. Un Estado tiene en principio el deber de velar por el bienestar de sus ciudadanos. Tiene el deber de brindarle seguridad, de brindarle libertad. Y las leyes justamente lo que hacen es brindarle al Estado el marco en el cual debe
satisfacer las necesidades de la población. Lógicamente estamos perdiendo el rumbo, el norte de lo que debe ser un Estado social de derecho. Entonces, más grave aún cuando, como está pasando actualmente, el Poder Ejecutivo específicamente modifica a través de sus esbirros del Tribunal Supremo de Justicia la Constitución, las leyes, prácticamente lo que le venga en gana, con tal de permanecerse en el poder, con tal de limitar la regulación que debe establecer el poder legislativo frente al Poder Ejecutivo, y prácticamente suprimiendo un principio general del derecho y diría yo que el más importante para establecer el equilibrio del Estado, que es la separación de poderes. Entonces, lo que tenemos aquí, lógicamente, es un Estado sumamente autocrático, o sea, porque ellos mismos se regulan a ellos mismos sin permitir que los otros poderes, los que no controlan, como es el caso del Poder Legislativo en esta ocasión, influyan en sus decisiones, cosa que no se puede permitir, no lo permite la Constitución, no se permite en ninguna parte del mundo, pero en Venezuela lo estamos viendo. Es algo común en regímenes similares a este, como lo vimos de repente en la Alemania nazi, en Rusia, que también jugaron a centralizar el poder, jugaron a modificar las leyes a su conveniencia y terminaron, por supuesto, en la debacle. Muchísimas gracias por ver el video, nos vemos en otra oportunidad. Soy Tomás José Rojas Alonso, en la cámara Edgar Gallardo, y nos vemos en otra oportunidad. Chao.